Muchos seres humanos se aferran con inquebrantable convicción a la idea de que sus pensamientos son intrínsecamente acertados, que esa voz que resuena en su fuero interno es la encarnación de una verdad inobjetable. Depositan su confianza en esa guía mental, como si se tratara de un oráculo infalible, una fuente incuestionable de sabiduría. No obstante, en incontables ocasiones, esa misma voz, lejos de impulsarles hacia la grandeza, les constriñe, les recuerda fallas pretéritas que ya deberían haber quedado en el olvido, les susurra temores arraigados que limitan su visión, y les vaticina descalabros inminentes con una precisión desalentadora. A lo largo de mi trayectoria, en Método Tracy, he sido testigo de cómo miles de individuos sucumben no por ausencia de talento, capacidad o inteligencia, sino por plegarse a una psique desbocada. Una mente que, por su propia naturaleza, recela del cambio, que busca la certidumbre a toda costa, que se adhiere a lo ya conocido y predecible, aunque este sendero les conduzca inexorablemente al estancamiento, la mediocridad o incluso la ruina más profunda. Pero es fundamental, absolutamente crucial, comprender que esta facultad mental, esta herramienta tan poderosa que poseemos, no es, por su esencia más pura, una adversaria. Se convierte en tal, y solo en tal, cuando carece del adiestramiento adecuado, cuando se le permite vagar sin rumbo ni dirección. No es necesario silenciarla de forma abrupta, lo cual, por cierto, es una quimera inalcanzable para la mayoría. Lo que se precisa, de manera imperativa, es liderarla, reeducarla, someterla a nuestra voluntad consciente. Porque en el instante preciso en que usted asume las riendas de su diálogo interno, cuando deja de ser un mero oyente pasivo para convertirse en el director de esa orquesta mental, la transformación es total y radical. Las vacilaciones, antes omnipresentes, comienzan a disiparse como la niebla al sol de la mañana. La concentración, que parecía esquiva, retorna con una nitidez renovada, y la acción, antes cargada de resistencia, fluye con una naturalidad asombrosa. Su intelecto no fue diseñado para su destrucción. Su propósito primordial es servirle, ser el motor que impulse sus más ambiciosos proyectos. Solo requiere de un conductor experto, de un guía firme y decidido. Y ese conductor, de manera ineludible e incuestionable, debe ser usted mismo. Este es, sin lugar a dudas, el primer peldaño, el cimiento sobre el cual se edifica la verdadera maestría personal. El paso inicial y más liberador para trascender la condición de víctima de su propia psique reside en la asimilación profunda de una verdad que, aunque pueda resultar incómoda en un principio, es extraordinariamente liberadora y empoderadora. Su cerebro no persigue su éxito. No fue diseñado con ese fin último en su configuración más básica. Su función primordial, su razón de ser más ancestral, es garantizar su supervivencia a toda costa. Y en esa incesante y primordial búsqueda de seguridad, le disuadirá activamente de todo aquello que implique riesgo, alteración de la rutina, esfuerzo considerable o cualquier vestigio de incertidumbre. Le persuadirá, con argumentos que parecerán irrefutables, de que es preferible posponer una acción a equivocarse, que es mucho más seguro conformarse con lo conocido y lo familiar que aventurarse en terrenos inexplorados, que si un logro no se materializa con celeridad pasmosa, es simplemente porque usted no estaba predestinado para ello. Esa voz interna, que a menudo se reviste de una lógica inquebrantable, no es un eco de la sabiduría más profunda. Es, en su esencia, el miedo disfrazado con artilugios retóricos, con argumentos convincentes pero falaces. Desde los albores de su existencia, su mente ha estado recolectando información sin cesar. Experiencias de vida, sentencias que le fueron inculcadas, emociones intensas. Las ha archivado en sus profundidades sin un filtro aparente, sin discernimiento crítico. Cada vez que experimentó dolor, vergüenza, rechazo, o lo que percibió como un fracaso, su sistema neural tomó nota meticulosamente y edificó un complejo sistema de alerta silencioso, pero increíblemente potente. Ahora, cada vez que intenta algo novedoso, algo distinto, algo ambicioso, ese sistema se activa de manera automática, sembrando dudas, evocando errores pasados con una claridad perturbadora y ofreciendo distracciones que le alejan de su objetivo. No es que su mente anhele su caída o su estancamiento, es que aprendió, a lo largo de su historia, que lo familiar, aun siendo doloroso, es percibido como más seguro y menos amenazante que lo inexplorado y lo incierto. De ahí la imperiosa y vital necesidad de no confiar ciegamente en sus propios pensamientos, de cuestionar cada susurro que emana de su interior. Este es el primer acto de rebeldía consciente que le conducirá a la libertad.
Para seguir desvelando los misterios de su propia mente y liberarse de sus ataduras, le invito a que se suscriba a Método Tracy. Su mente, en efecto, ha sido programada a lo largo de incontables años de vivencias, desde la más tierna infancia, y es muy probable que esa programación ya no refleje con exactitud la persona que usted es en la actualidad, ni mucho menos la que aspira a ser. Hasta que no someta esa configuración a una revisión exhaustiva, una auditoría interna rigurosa, continuará operando bajo un código antiguo, obsoleto, como un software añejo que responde con inseguridad palpable a oportunidades que demandan fortaleza y arrojo, que rechaza avances que podrían conferirle una libertad sin precedentes, y que le sume en la duda precisamente en los momentos en que más necesita moverse con determinación inquebrantable. La falacia más extendida y arraigada entre muchos individuos es la creencia errónea de que sus pensamientos son indistinguibles de su propia identidad, que lo que discurre en su intelecto define intrínsecamente quiénes son. Pero esta noción es fundamentalmente, radicalmente, errónea. Usted no es su mente, usted es el observador de ella, la conciencia que percibe ese torbellino de ideas. Y si tiene la capacidad inherente de observarla, de distanciarse de ella, puede también cuestionarla. Si puede cuestionarla, está en una posición privilegiada para transformarla, para reescribir su código fundamental, porque esa voz que hoy le susurra con tanta convicción, no puedes, no sirves, es mejor que no lo intentes, es la misma voz, con el entrenamiento adecuado, que puede empezar a declarar con una fuerza renovada. Avanza, persiste, tú decides, tú eres el arquitecto. No obstante, esta voz no se transformará por sí sola, como por arte de magia. Requiere un adiestramiento riguroso, una práctica constante y deliberada. Y ese entrenamiento se inicia con una decisión inquebrantable y consciente. Cesar de obedecer sin discernimiento, sin cuestionamiento. Cada vez que un pensamiento restrictivo, limitante o negativo emerja en su conciencia, no lo reitere, no lo alimente con su atención. Deténgase por un instante, escríbalo si es posible, léalo en voz alta y formúlese la pregunta crucial, la que lo cambia todo. ¿Esto es verdad? ¿Esto me es útil en este momento de mi vida? ¿Esto refleja la persona en la que elijo convertirme con cada acto? Porque si no lo hace, si ese pensamiento no se alinea con su visión, ese pensamiento se transmutará inexorablemente en acción. Y esa acción, a su vez, moldeará su identidad, solidificando lo que no quiere ser. Su mente puede ser su peor cautiverio, su cárcel personal, o su herramienta más formidable para la expansión. La diferencia estriba, y siempre estribará, en quien ejerce el comando supremo, ella o usted. Si usted no lidera sus pensamientos con una mano firme y consciente, ellos le dirigirán a usted, y no hacia donde realmente desea ir, sino hacia donde siempre ha permanecido, hacia su zona de confort preestablecida. Repita esta verdad hasta que cale hondo en cada fibra de su ser, hasta que se convierta en su mantra personal: mi mente no me gobierna, yo la adiestro. Anótelo, grábelo, reitérelo en voz alta. La contienda más significativa de su existencia no se libra en el exterior, contra adversidades externas. Se desenvuelve entre sus propios oídos, en el campo de batalla de su mente, y se gana cada jornada con cada pensamiento que decide no acatar, con cada decisión de no seguir una vieja programación. Para más claves y técnicas que le permitan dominar este campo de batalla interno y construir una mente inquebrantable, le invito a que se suscriba a Método Tracy y active las notificaciones. Así, no se perderá ninguna de las estrategias que le conducirán a una mente inquebrantable y a una vida de plenitud. El segundo escalón, tan vital como el primero, para gobernar su intelecto y transformarlo de un potencial adversario en un valioso e incondicional aliado, consiste en interrumpir el piloto automático que rige la mayor parte de sus días. Porque aunque usted crea firmemente que está tomando resoluciones conscientes y deliberadas en cada momento, la verdad innegable y a menudo dolorosa es que más del 90% de sus pensamientos, emociones y acciones brotan de patrones repetitivos, de programas mentales instalados e instaurados mucho antes de que usted desarrollara conciencia plena de ellos. Vive usted, en esencia, reaccionando a estímulos externos e internos, no eligiendo deliberadamente con intención. Se despierta cada mañana con la misma voz interna que le acompañó ayer, piensa lo mismo, experimenta las mismas sensaciones recurrentes, ejecuta las mismas acciones mecánicas, y sin embargo, anhela resultados radicalmente dispares. Esto no es libertad. Esto es programación pura, un ciclo de repetición. Su mente subconsciente es indudablemente potente, una fuerza descomunal capaz de crear su realidad, pero también es sumamente obediente a lo que usted le provee.
Replica con una exactitud asombrosa lo que usted le suministra de forma constante. Si cada jornada le nutre de dudas, quejas, distracciones superfluas y pretextos autojustificativos, eso es precisamente lo que reproducirá en su vida, consolidando esos patrones. Pero si, por el contrario, le provee de dirección clara, un propósito definido y apasionante, una estructura sólida y un enfoque inquebrantable, también lo replicará con una diligencia admirable, abriendo nuevas posibilidades. La problemática, el gran obstáculo, reside en que la mayoría de los individuos transitan por la vida sin detenerse un instante a observar su sistema interno, a cuestionar su propio funcionamiento. No se cuestionan por qué actúan de una determinada manera en situaciones específicas, por qué postergan justo cuando están a punto de avanzar hacia una meta importante, por qué se autosabotean de forma recurrente cuando todo comienza a marchar favorablemente. La respuesta es sencilla, aunque a veces difícil de aceptar. Se encuentran atrapados en un guión que ni siquiera recuerdan haber redactado, en una obra de teatro donde son protagonistas sin haber elegido su papel. Ese guión automático les dicta cómo reaccionar ante el estrés, cómo interactuar con el dinero, cuánto esfuerzo deben invertir antes de claudicar ante el primer obstáculo. Y si usted no lo modifica de forma consciente, dará lo mismo cuántas metas trace en su agenda o cuántos volúmenes de autoayuda devore. Su mente siempre buscará retornar al patrón preestablecido, a su modo seguro, porque ahí se siente cómoda, ahí percibe una falsa seguridad. Y aquí radica lo más contundente, la verdad más cruda y liberadora. El patrón de su mente no persigue su dicha, su plenitud o su éxito. Busca su familiaridad, su zona de confort, por limitante que ésta sea. Prefiere mantenerle en un estado de infelicidad conocida, pero estable y predecible, antes que impulsarle hacia el éxito con la incertidumbre inherente que ello conlleva. ¿Cómo se rompe esta cadena de autolimitación, esta prisión invisible? Con una conciencia brutal y una repetición constante de nuevos patrones. Comience por observar sus ciclos recurrentes, sus hábitos automáticos. ¿Qué acciones emprende cuando se siente agotado o desmotivado? ¿Cómo reacciona cuando experimenta un rechazo o una crítica? ¿Qué hace o qué pensamientos emergen cuando está a punto de lograr algo significativo, justo antes del gran salto? ¿Qué hábitos, a menudo inconscientes, los acompañan? Anótelos, expóngalos a la luz de su conciencia, porque lo que no se observa no puede ser modificado. Y su mente, una vez iluminada por la conciencia, no puede ocultarse ni engañarle tan fácilmente. Cada vez que interrumpe un patrón, por minúsculo que sea, por insignificante que parezca, está enviando una señal fresca, una nueva instrucción, a su subconsciente, una señal que proclama con autoridad. Ya no somos ese individuo de antes, ahora elegimos de otra manera, con propósito. Y esa elección, repetida con persistencia y deliberación, genera una nueva ruta neural, un sendero mental inédito, un surco más profundo en su cerebro. Al principio resultará incómodo, incluso se sentirá artificial, como si no fuera usted mismo. Pero si lo mantiene con firmeza, con disciplina inquebrantable, transformará la totalidad de su existencia. Ponga esto en práctica cada día, sin excepción. Cuando sienta que está operando en modo automático, deténgase por un instante, respire profundamente y pregúntese con honestidad brutal: ¿esto que estoy a punto de hacer o pensar me acerca o me aleja del hombre en el que aspiro convertirme? Si la respuesta es que le aleja, elija una vía distinta, aunque le resulte incómodo, aunque le parezca extraño, aunque su mente le grite con vehemencia que carece de sentido o que no vale la pena. Hágalo, porque cada vez que rompe el patrón, recupera una porción de su poder, y ese poder acumulado es lo que, con el tiempo, instaura una nueva identidad, una versión superior de usted. Su intelecto continuará resistiéndose, generando dudas y miedos, pero esa resistencia es un buen augurio. Es la señal inequívoca de que algo antiguo está feneciendo, de que una vieja programación está muriendo, y algo nuevo, algo mucho más poderoso, está naciendo en su lugar. No retroceda. No solicite permiso a su pasado. No aguarde a sentirse preparado o inspirado. Simplemente interrumpa el patrón, elija de nuevo, y repita la acción, porque cada elección consciente es un acto de liderazgo, y el líder que su mente necesita, sin lugar a dudas, es usted mismo. Si desea continuar profundizando en estas poderosas estrategias para liberarse de las cadenas mentales y vivir una vida plena, no olvide suscribirse a Método Tracy y activar la campanita. Su viaje hacia la maestría personal es nuestra misión conjunta y nuestro compromiso en Método Tracy. El tercer escalón esencial para dominar su psique y convertirla en un instrumento de poder, en lugar de una fuente de limitación, es aprender a observar sus pensamientos sin fusionarse con ellos,
sin creer que son usted. Porque lo que más le aprisiona, lo que más le subyuga, no es tanto lo que piensa, sino lo que usted cree que esos pensamientos revelan sobre su persona, sobre su identidad fundamental. Cada vez que una voz interna le susurra con convicción: no sirves, ya fallaste de nuevo, esto no es para ti, eres incapaz. Usted no solo la escucha, la acepta como verdad innegable, se identifica con ella, permitiendo que esa idea se ancle en su subconsciente. Y es precisamente ahí donde comienza la derrota, no en el exterior, no en el resultado tangible de una acción, sino en esa minúscula e imperceptible decisión interna de asumir que esa voz es usted, su esencia. Sin embargo, y esto es crucial, usted no es su mente. Usted es quien tiene la capacidad inherente de observar lo que su mente produce, el telón de fondo sobre el que desfilan sus ideas. Y ese sutil pero profundo cambio, de la identificación pasiva a la observación consciente, constituye una de las llaves más potentes, más transformadoras, hacia la libertad individual. Porque en el preciso instante en que logra percibir sus pensamientos como eventos transitorios, como nubes que surcan el vasto firmamento, como meras repeticiones de antiguos condicionamientos o programas, cesa de obedecerlos ciegamente, empieza a verlos por lo que realmente son: señales, no sentencias definitivas, viejos ecos de un pasado ya superado, no verdades irrefutables para el presente, opiniones internas, a menudo obsoletas, no mandatos ineludibles que deba seguir sin cuestionar. El inconveniente, la razón por la que esto resulta tan difícil al principio, reside en que nadie nos enseñó desde pequeños a escudriñar nuestro interior con objetividad. Aprendimos a reaccionar impulsivamente, a defendernos de las amenazas percibidas, a interpretar cualquier pensamiento negativo como una amenaza real, como algo que demandaba una respuesta inmediata, un control absoluto o una censura implacable. Pero lo que su mente realmente precisa, lo que verdaderamente necesita para ser su aliada, no es que usted combata con ella en una guerra interna incesante, es que la observe, que la escuche sin sumisión, que la contemple con una distancia compasiva, como quien mira a un niño asustado, sin enojo, sin juicio, pero también, y esto es vital, sin cederle el control absoluto del timón de su vida. Póngalo en práctica ahora mismo, en este preciso instante. Piense en el pensamiento que más le frena, aquel que aparece de forma recurrente cada vez que se dispone a emprender algo nuevo y significativo. Quizás sea una frase que oyó en la niñez, o una creencia limitante que se repite como si fuera una ley universal. Ahora, mírela desde una perspectiva externa, con objetividad. Pregúntese: ¿es esto verdad absoluta? ¿Siempre lo ha sido para mí? ¿De dónde procede realmente este pensamiento? ¿Cuál es su origen? Y si no lo creyera en lo más mínimo, si lo descartara por completo, ¿qué acción emprendería hoy mismo, sin vacilación? Este ejercicio, practicado con persistencia y deliberación, empieza a debilitar el lazo emocional con la mentira que el pensamiento encierra, con la ilusión que crea, porque lo que le limita no es el pensamiento en sí, sino el apego emocional que usted mantiene hacia él, la energía que le otorga. La mente no se domina con fuerza bruta, con enfrentamientos directos. Se gobierna con claridad, con la creación de espacio entre usted y sus pensamientos, con una práctica diaria de conciencia plena, de mindfulness. Dedique unos minutos cada día a sentarse en silencio y a observar lo que emerge en su mente, sin reaccionar, sin emitir juicios, solo observando con curiosidad. Al principio, resultará incómodo, incluso parecerá una tarea inútil o una pérdida de tiempo. Pero poco a poco, descubrirá que entre usted y su mente existe una distancia, una brecha, y es precisamente en esa distancia donde reside su verdadera libertad, su capacidad de elegir, porque solo quien puede observar su mente sin fusionarse con ella, sin identificarse, puede redirigir su vida sin ser rehén de su propio pasado, de sus viejas programaciones. Recuerde esta máxima, grábela a fuego en su interior. Los pensamientos van y vienen, son transitorios, pero usted decide cuáles permanecen, a cuáles les otorga voz y poder, a cuáles les da forma en su realidad, a cuáles les concede la autoridad para dirigir sus acciones. Y esa decisión, aunque parezca insignificante en el día a día, es lo que distingue a los individuos que reaccionan de forma automática de aquellos que ejercen un verdadero liderazgo sobre su existencia. No es necesario poseer una mente perfecta, libre de todo ruido. Solo necesita convertirse en el observador consciente que no se deja arrastrar por la corriente de sus pensamientos. Y cada vez que lo consiga, cada vez que elija observar en lugar de reaccionar, su poder interno se incrementará exponencialmente, su enfoque se agudizará y su mente, de forma gradual pero inevitable, comenzará a respetarle.
porque ha hallado en usted algo más poderoso que la costumbre de obedecer, la capacidad soberana de elegir su camino. Si le está resultando valioso este contenido y siente que es el momento de tomar las riendas de su vida, le invito a unirse a la comunidad de Método Tracy. Suscríbase y active la campana para recibir todas las novedades y seguir evolucionando en su dominio mental. El cuarto escalón para dominar su mente es la transmutación de la intención en una estructura tangible y concreta. Porque no es suficiente con anhelar un cambio con fervor, ni con comprender los intrincados mecanismos de sus pensamientos, ni con garabatear afirmaciones potentes en una libreta de forma esporádica. Si no traduce ese ferviente deseo de transformación en una rutina diaria, sólida y concreta, su mente, de manera inexorable y predecible, retomará el control. Al igual que un cuerpo desprovisto de entrenamiento constante se debilita progresivamente, perdiendo su fuerza y vitalidad, una mente sin dirección clara y sin una estructura que la sostenga retorna al caos, a las vacilaciones perpetuas, a la postergación crónica, a los viejos hábitos que le mantienen anclado en el mismo sitio, por más que usted jure haber asimilado la lección o haber comprendido el concepto. Su mente se asemeja a un animal indómito, salvaje por naturaleza. Si no le impone límites definidos, buscará dominarle a usted. Si no le proporciona una orden clara, ella impondrá su propio ritmo, su propia agenda. Y ese ritmo, el automático, el que se activa cuando usted no está plenamente presente y consciente, se fundamenta en el temor, en la duda, en la culpa, en impulsos emocionales reactivos que no le aproximan en absoluto a aquello que verdaderamente anhela para su vida. Por esta razón, la estructura se vuelve indispensable, un pilar innegociable, una arquitectura mental y física que respalde su transformación, incluso en los días en que la motivación flaquea o la energía escasea. He sido testigo de cómo individuos con un potencial extraordinario, con habilidades prodigiosas, lo malogran por completo por carecer de una rutina, por vivir cada jornada improvisando, confiando en cómo se sienten en lugar de acatar lo que ya habían resuelto con antelación, que era de vital importancia para su evolución. Y la mente se regocija en esa flaqueza. Le encanta que usted no sea nítido en sus propósitos, que deje espacio a la ambigüedad. Porque donde no existe claridad, ella se inmiscuye con su incesante ruido, con su torbellino de distracciones. Donde no hay una dirección precisa y establecida, ella impone su senda mediante atajos engañosos que prometen gratificación inmediata pero conducen al estancamiento. Donde no hay una decisión firme y recurrente, ella impone su sistema obsoleto, su viejo programa. Por ello, cada día necesita rituales, no como un castigo autoimpuesto, ni como una obsesión compulsiva, sino como recordatorios constantes, como anclas inamovibles que le sostienen, como sesiones de entrenamiento diario para su mente y su cuerpo. Escriba lo que se propone hacer al despertar. Diseñe su primera hora de la mañana como si fuera sagrada porque, de hecho, lo es. En esa hora primordial se determina la tónica, la energía y la dirección de todo su día. ¿Va a abrir su teléfono móvil y consumir ruido digital que le distrae de sus metas? ¿O va a reafirmarse en su identidad, en su propósito, en su sistema de valores? Su mente necesita que la dirija con hechos concretos, con acciones, no con fluctuaciones emocionales volátiles, con acciones pequeñas pero reiteradas, porque eso es precisamente lo que instaura una nueva programación, un nuevo camino neural, la constancia. La repetición deliberada, no la inspiración esporádica, es la clave maestra, y si cada jornada usted ejecuta un poco más de lo correcto, un poco menos de lo automático, entonces su mente comenzará a ceder, a confiar, a disminuir su resistencia, no porque el ruido interno desaparezca por completo, sino porque su estructura se tornará más robusta, más fuerte que ese ruido. Aquí es donde le exhorto a actuar sin demora, diseñe su rutina mínima no negociable. 3 acciones fundamentales para su progreso, que va a realizar cada día, pase lo que pase, que reflejen al hombre que está construyendo, que le recuerden a su mente quién ostenta el mando supremo. Anótelas, cúmplalas con rigor inquebrantable. Y si un día falla, retome al día siguiente sin dramatismos innecesarios, sin autoflagelarse. Porque el verdadero poder no reside en ser impecable, reside en no abandonar la estructura cuando más la necesita, cuando la resistencia es mayor. Si este mensaje le resuena profundamente, si algo en su interior le susurra que ha llegado el momento de asumir el control absoluto de su existencia, le convido a que se suscriba a Método Tracy y active las notificaciones. Aquí hallará las herramientas, el lenguaje y el impulso que su mente requiere para no volver la vista atrás. Y por favor, comparta en los comentarios
¿Qué pensamiento ha sido su mayor adversario hasta ahora? Escríbalo, expóngalo a la luz, porque al hacerlo consciente, perderá el temor, y al perder el temor, comenzará su auténtico liderazgo. Para seguir construyendo esa estructura inquebrantable que su mente necesita, le invito a que explore los recursos de Método Tracy. El quinto peldaño para gobernar su intelecto, y sin duda uno de los más poderosos, es convertir el diálogo interno, esa conversación constante que tiene consigo mismo, en una poderosa herramienta de construcción, en lugar de permitir que sea un mero eco de sus debilidades y limitaciones. Porque la conversación más persistente, más influyente, y a menudo, la más perniciosa que mantiene cada día es aquella que sostiene consigo mismo, en la intimidad de su mente. Nadie le habla más que usted. Nadie le juzga con mayor severidad o implacabilidad que usted mismo. Nadie posee un acceso más directo y profundo a sus pensamientos y emociones que su propia persona. Y si ese diálogo interno no es elevado, diáfano, firme, constructivo y alineado con su propósito, entonces su mente se transforma inevitablemente en una fábrica diaria de autosabotaje, de argumentos que le impiden avanzar. Reflexione sobre esto con honestidad brutal. Cada vez que comete un error, por pequeño que sea, ¿qué se dice a sí mismo en ese instante? Cada vez que experimenta una vacilación, que se compara con otros y siente que queda corto, que algo no sale como esperaba, ¿qué historia se narra en su fuero interno? Porque esa historia, ese monólogo interno que usted construye y repite, es lo que configura su identidad, su autoimagen, su percepción de sí mismo. No son los hechos en sí, no son los resultados tangibles de sus acciones, sino la interpretación que usted hace de ellos. Y si usted interpreta sus errores como pruebas irrefutables de su incapacidad, como evidencias de que siempre reincide en los mismos patrones negativos, entonces su mente lo graba como una ley inmutable, como un destino ineludible, y actúa en consecuencia, buscando confirmar esa creencia. La clave reside, por tanto, en asumir el control consciente de ese diálogo, en no permitir que su voz interna sea una mera herencia del pasado, de figuras de autoridad que le marcaron, de temores que nunca se atrevió a cuestionar o de heridas que no ha sanado. Porque si usted no edita esa voz, si no la reescribe con intención, ella le editará a usted, y lo hará con dureza, con juicios implacables, con frases disfrazadas de realismo que, en el fondo, son meros mecanismos de defensa de su zona de confort. Es mejor no intentarlo. ¿Para qué? No soy como los demás. Yo soy distinto. Eso no es para mí, nunca lo será. Así soy yo, y no puedo cambiar. Esa voz, si no la transforma deliberadamente, se convierte en su barrera más formidable, su prisión personal. ¿Cómo se modifica ese diálogo interno arraigado? No con frases vacías, con un optimismo superficial y barato que se desvanece al primer obstáculo. Se transforma con un lenguaje potente, cargado de significado, repetido con intención deliberada y profunda. Se cambia con afirmaciones que no solo suenan bien al oído, sino que están íntimamente conectadas con la acción concreta y medible. Por ejemplo, no declare, soy exitoso si aún no lo cree profundamente en su corazón y no lo ve en sus resultados. En su lugar, diga, me comporto como un hombre exitoso hoy, tomando decisiones claras, con una energía firme y enfocada. Porque eso sí puede comprobarlo con sus acciones, eso sí puede ejecutarlo en el presente. Su mente necesita coherencia, una alineación perfecta entre lo que usted verbaliza y lo que materializa con sus actos. Y si el diálogo interno se alinea con sus decisiones conscientes, entonces todo su sistema, su ser completo, comenzará a sincronizarse para manifestar esa nueva realidad. Pero si se habla a sí mismo como un perdedor, como alguien incapaz, aunque realice acciones valientes o heroicas, su subconsciente no lo registrará ni lo integrará, porque el lenguaje es el código maestro con el que programa su identidad. Por ello, es imperativo, de vital importancia, que cambie de forma radical la manera en que se dirige a sí mismo, la narrativa que se cuenta. Comience por escribir las frases que más se repite cuando se encuentra en crisis, las más severas, las más automáticas, y luego, con un acto simbólico poderoso, destrúyalas. Sustitúyalas por versiones que le eleven, que le impulsen, que le recuerden la persona en la que está eligiendo convertirse con cada fibra de su ser. No es necesario que se las grite frente al espejo, aunque puede ser una práctica poderosa, pero sí necesita repetirlas a diario, de forma constante, hasta que se integren. Escríbalas en su agenda, póngalas como fondo de pantalla en su dispositivo móvil, léalas al despertar y antes de conciliar el sueño.
Porque el lenguaje que más escucha, el que repite incesantemente en su interior, es el que ejerce el mayor poder sobre usted, programando su futuro. Recuerde, usted es el narrador de su propia historia, no su pasado, no su entorno, no sus errores. Y el narrador posee un poder superior al protagonista, porque puede alterar la trama en cualquier momento, puede reescribir el guión. Si controla su diálogo, controla su destino. Porque una mente que se habla a sí misma con acierto, con empoderamiento, es una mente bien dirigida, y una mente bien dirigida no conoce límites, solo decisiones conscientes que la impulsan hacia adelante. Para seguir nutriendo este diálogo interno de poder y transformación, recuerde suscribirse a Método Tracy y unirse a nuestra comunidad de crecimiento. El sexto peldaño para dominar su mente, a menudo subestimado, es la conceptualización de su entorno como una extensión directa de su propósito, no como un mero reflejo de su versión pretérita. Porque su mente no opera en un vacío. No es una isla aislada. Se nutre de estímulos de forma constante, absorbiendo sin cesar lo que percibe visualmente, lo que escucha, lo que palpa, lo que olfatea, lo que consume de forma inconsciente cada día. Y si su ambiente físico y social está desordenado, saturado de objetos y distracciones, repleto de voces mediocres o negativas, de hábitos tóxicos y de símbolos de un pasado que ya no le define, su mente, aunque usted tenga la mejor de las intenciones, no progresará, por más que usted albergue la firme intención de crecer y transformarse. Si el mundo que le circunda, su ecosistema vital, no respalda esa intención, su subconsciente carecerá del sostén necesario para mantener el cambio a largo plazo. Existe una verdad poco comprendida por la mayoría. Su entorno físico y social es uno de los programadores más influyentes de su psique, de su sistema de creencias. Las personas con las que interactúa diariamente, los objetos que tiene a la vista, los sonidos que resuenan a su alrededor, los lugares que frecuenta, todo ello construye un mensaje silencioso, pero increíblemente potente. Un mensaje que su sistema interno registra, internaliza y reproduce incansablemente en sus comportamientos. Y si ese mensaje proclama, de forma tácita, esto es normal, esto es suficiente, esto es cómodo, aquí me quedo, eso es precisamente lo que usted mantendrá en su vida, incluso si en su fuero interno anhela algo más grandioso, algo trascendente. Por consiguiente, si aspira a dominar su mente, a reeducarla para el éxito, no basta con pensar de forma diferente, necesita vivir de forma diferente, en un ambiente que le empuje. Y este proceso comienza con su entorno más inmediato, con su esfera de influencia directa, su habitación, su espacio de trabajo, su dispositivo móvil, su círculo social más cercano. Pregúntese con honestidad brutal, sin autoengaño, ¿esto que me rodea, esto que veo y escucho, refleja al hombre en el que aspiro convertirme, o al hombre que fui en el pasado? Hoy es el día en que puede mirar a su mente directamente a los ojos, y proclamar con toda su fuerza interior: ya no te temo, ya no te sigo, ya no te creo, voz del pasado, porque ahora soy yo quien manda. Ahora soy yo quien elige qué pensamientos nutro y potencio, qué hábitos sostengo con mi disciplina, qué entorno permito en mi vida para que me impulse, qué lenguaje repito para programar mi éxito, qué emociones cultivo para elevar mi vibración, y qué visión defiendo con cada acto de mi existencia. Y esa decisión, reiterada con inquebrantable convicción cada día, con cada elección consciente, es la que transforma una mente reactiva, presa de sus impulsos, en una mente imparable, una fuerza directriz. No necesita más tiempo. No necesita otra oportunidad mágica. Lo único que necesita es empezar con lo que tiene, desde donde está, sin pedir permiso a nadie, sin garantías externas, solo con una certeza brutal y absoluta, que dentro de usted reside una fuerza 1000 veces más grande, más poderosa, que cualquier pensamiento de duda o limitación que haya habitado su mente. Y cuando esa fuerza se despierta y se libera, cuando toma el control de su conciencia, no hay mente que pueda detenerle, no hay historia pasada que pueda limitarle, no hay futuro que le quede grande o inalcanzable. Porque el hombre que domina su mente domina su destino. Y ese hombre, si usted lo elige con toda su voluntad, puede ser usted. Ahora, para no perderse ninguna clave que le acerque a su máximo potencial, a su grandeza innata, suscríbase a Método Tracy y prepárese para transformar cada aspecto de su existencia de forma definitiva. Nos vemos en la cima.